Hola, soy el maestro Horacio y hoy vamos a hablar acerca de las razones trigonométricas. Primero que nada, ¿qué es la trigonometría? Según el origen de sus palabras, la trigonometría viene siendo la medición de los triángulos. Pero ya una definición más acertada dice que la trigonometría es el nombre de la rama de la matemática que se dedica a realizar cálculos vinculados a los elementos de un triángulo. En sí, la trigonometría es una amplia rama de las matemáticas que sirve mucho como una herramienta, ¿no? Es una herramienta muy importante. Y ahorita vamos a ver un poco, solamente una pequeña parte de lo que es la trigonometría. Lo primero que vamos a ver son las razones trigonométricas. Dice, se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados, es decir, un triángulo rectángulo. Y dice que existen tres grandes razones trigonométricas, que es la tangente, el seno y el coseno. Hay otras más, ¿no? Como viene siendo la cotangente, la secante, la cosecante, que son funciones trigonométricas inversas. Ahorita nos vamos a fijar en estas tres, que es la tangente, el seno y el coseno. Dice que estas relaciones las obtenemos a partir de relacionar los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más a fondo esto. Bueno, no sé si recuerden en el tema de teorema de Pitágoras vimos los lados de un triángulo rectángulo. Primero que nada, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y teníamos que la hipotenusa era el lado más largo y los catetos eran los lados más chicos. Aquí cada cateto va a tener un nombre. Primero que nada, el problema te va a dar un ángulo aparte del ángulo de 90 grados. Sabemos que este es el ángulo de 90 grados. Aparte te va a dar otro ángulo, en este caso viene siendo el ángulo alfa que tenemos de este lado. Este ángulo alfa es muy importante porque ese ángulo te va a definir el nombre de los catetos. El cateto que está enfrente del ángulo que se nos proporciona, en este caso sería este ángulo alfa, este cateto, como está enfrente de él, se le conoce como cateto opuesto y se abrevia como CO, cateto opuesto, CO. La H viene siendo la hipotenusa y el cateto que está formando al ángulo que nos están proporcionando, este CA se le conoce como cateto adyacente y pues se abrevia como CA. Entonces recuerden, tenemos la hipotenusa el lado más largo, los catetos son los lados más cortos, pero va a depender dónde esté el ángulo, cuál va a ser mi cateto opuesto. Entonces, por ejemplo, en este caso este es mi cateto opuesto porque el ángulo lo tengo en esta parte y este sería mi cateto adyacente. Vamos a ver qué pasa si el ángulo está en otra parte. Este es otro triángulo. Si se fijan, bueno, es el mismo triángulo, pero ahora el ángulo que nos están proporcionando es el ángulo de acá. Entonces, si nos proporcionan el ángulo de acá, ahora el cateto que está aquí abajo va a ser el cateto opuesto porque es el que está enfrente del ángulo que nos están dando. Y el cateto adyacente es el de acá porque es el que está formando al ángulo que nos están dando. Entonces, en sí este ángulo que nos proporcionan es muy importante porque es el que va a definir el nombre de los catetos. Entonces recuerden, hipotenusa es el lado más largo y empieza con una H. El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo y se abrevia con un CO. Y el cateto adyacente viene siendo el lado que está formando el ángulo. ¿Ok? Cateto opuesto frente al ángulo, cateto adyacente formándolo. Bueno, ahora vamos a definir nuestras razones trigonométricas. Las tres que vamos a ver en esta clase que viene siendo el coseno, el seno y la tangente. El coseno lo vamos a abreviar con un cos, el seno con un sen y la tangente con un tan. Entonces, bueno, vamos a definirlas de acuerdo a los lados. Recuerden que las razones trigonométricas son ecuaciones que te van a relacionar los lados de un triángulo rectángulo con el ángulo que se te está proporcionando. Entonces, el primero, el coseno del ángulo, que nos proporcionan, es igual a la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Que nos quede clara esta parte. Estas son las definiciones, estas las tienen que aprender. Ahora, vamos a ver un ejemplo para que vean más o menos cómo vamos a utilizar este tipo de problema. Este es un problema. Dice, utilizando las razones trigonométricas,
Encuentra los lados faltantes del triángulo. Bueno, aquí ya el ángulo alfa ya tiene un valor que dice que es 60 grados y nos está dando este otro valor que es 10, este mide y y este mide x. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cada uno de los lados. Sabemos que el lado más grande es la hipotenusa, entonces quiere decir que este 10 es igual a la hipotenusa. El cateto opuesto es el lado que esté enfrente del ángulo que se nos proporciona, entonces en este caso el cateto opuesto es igual a x y el cateto adyacente es el que forma el ángulo junto con la hipotenusa. En este caso nuestro cateto adyacente es la y. Y aquí tenemos cateto adyacente es igual a y, cateto opuesto es igual a x y la hipotenusa es igual a 10. Ahora, tenemos que definir qué es lo que queremos encontrar primero, si el cateto adyacente o el cateto opuesto, que son nuestras dos incógnitas. Entonces, en mi caso vamos a encontrar primero el cateto adyacente. Entonces me observo las funciones trigonométricas y veo cuál de ellas tiene el cateto adyacente, que es mi incógnita, y a la hipotenusa, que es el dato que ya tengo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la tangente tiene el cateto adyacente, pero el otro es cateto opuesto, y como el cateto opuesto no lo conocemos, no nos sirve. Debe tener un valor que ya tenemos y el valor que queremos encontrar. Entonces, este no tiene el cateto adyacente, porque queremos encontrar el cateto adyacente, ¿recuerdan? Este sí tiene el cateto adyacente y aparte tiene la hipotenusa. Y como la hipotenusa es un valor que ya conocemos, entonces esta ecuación nos va a servir para encontrar el cateto adyacente. Después, cuando queramos encontrar el cateto opuesto, pues buscamos cuál relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa, que en este caso viene siendo el seno. El cateto opuesto sería nuestra incógnita y la hipotenusa es el valor que ya tenemos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a encontrar el cateto adyacente. Bueno, aquí está el mismo triángulo, aquí tenemos los datos. Y primero, al encontrar el cateto adyacente, pues ya dijimos que vamos a utilizar el coseno. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a sustituir los datos. El ángulo en este caso no es alfa, sino es 60. Entonces sería el coseno de 60. El cateto adyacente es el valor de y, que es nuestra incógnita. Y la hipotenusa es 10. Entonces ya sustituimos el 10. Lo único que hicimos aquí es sustituir en la fórmula. Ahora, como lo que queremos encontrar es y, lo único que tenemos que hacer es despejar y. Entonces en este caso este 10 que está debajo de la y está dividiéndola. Este 10 está dividiendo la y, entonces lo tenemos que pasar del otro lado multiplicando. De manera que nos va a quedar que el 10 por el coseno de 60 es igual a y. ¿Ok? Ahora, este coseno de 60 es un numerito, ese lo vamos a calcular en la calculadora. En la tecla que dice cos, vamos a poner cos, abrimos paréntesis, dentro del paréntesis ponemos el 60, le damos un igual y nos va a dar el resultado. En este caso el coseno de 60 nos da 0.5. Entonces aquí ya multiplicamos 10 por 0.5, obtenemos que es 5. Entonces quiere decir que el valor de y es igual a 5. ¿Ok? Ese sería nuestro valor del cateto adyacente. Bueno, aquí ya está el 5, ¿no? Ya encontramos el cateto adyacente, ahora falta encontrar el cateto opuesto. Entonces, para encontrar el cateto opuesto, recuerden que dijimos que íbamos a usar el seno. Entonces, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto, bueno, el ángulo es 60, aquí está. El cateto opuesto viene siendo nuestra x y la hipotenusa viene siendo 10. Hacemos exactamente lo mismo. Este 10 está dividiendo, lo paso multiplicando de este lado. Y aquí calculamos el seno de 60. Igual hay una tecla, nomás que en la calculadora aparece como sin. Entonces ponemos sin, abrimos paréntesis, 60. Y nos da que el sin de 60 nos da 0.87. Entonces quiere decir que el cateto opuesto, es decir la x, es 0.87 por 10. Y hacemos esta multiplicación y nos da que es 8.7. Entonces de esta manera ya resolvimos nuestro triángulo. Tenemos que el cateto adyacente vale 5, la hipotenusa vale 10, que es el valor que nos daban originalmente, y el cateto opuesto vale 8.7. Y así es como está resuelto el ejemplo. ¿Ok? Y eso sería todo por hoy.